este pequeño resumen vamos a desarrollar el ensayo de la prueba usando la forma número 4. Ya descargué el documento, el Excel donde está la base de datos con todas las formas que les tocaban. Entonces, después que ustedes seleccionan en la forma, seleccionan todos los datos y lo copian y lo pegan en un nuevo Excel. Lo importante es que quede como de esta forma, que usted tenga todo el Excel completo, separado, solamente con los valores. Fíjese que debajo de cada una de las celdas son solamente los valores. Es importante eso para que pueda desarrollar de buena manera la prueba. Entonces, en la primera parte, en uno de los ejercicios, le mencionan que usando solamente los puntajes de matemática de los alumnos socioeconómicos del nivel socioeconómico AB, le piden a ustedes calcular el estimador puntual de la media. Recuerden que cada vez que hablan de la media, media aritmética, promedio, se refiere a este valor. Entonces, nosotros vamos a nuestro Excel. La idea es que usted tenga todo seleccionado, todos los datos. Como habla solamente de un grupo socioeconómico en específico, una de las formas es filtrarlo, otra forma es ordenarlo por orden alfabético y seleccionar el rango o los datos que usted va a utilizar. En este caso, yo solamente voy a utilizar los que son del nivel socioeconómico AB y voy a ocupar matemática. Entonces, por eso están pintados en color verde todos los de esa categoría. Entonces, en la prueba, a ustedes le piden acá encontrar la media poblacional, la desviación estándar poblacional y el error de estimación de matemática. Entonces, cuando ustedes seleccionan los datos, aquí se dan cuenta que si yo selecciono cuánto hay de este grupo, hay solamente 11 elementos. Por lo tanto, como es menor que 30, yo voy a tener que ocupar para encontrar el estimador de la media, perdón, el intervalo de la media, intervalo de confianza de la media, voy a tener que ocupar la T de estudio. Por lo tanto, yo necesito sacar el promedio, que en este caso voy a usar la función promedio, de los datos de matemática de ese nivel socioeconómico, y voy a calcular la desviación muestral. Recuerden que nosotros vamos a ocupar la desviación .m cuando se trate de una muestra. En este caso, como es menor que 30 datos, vamos a ocupar la muestral. Y teniendo esos dos valores, usted va a trabajar en GeoGebra, que son los datos que le piden. Entonces, con esos dos datos que sacó solamente de esa categoría, usted va a calcular y va a responder las preguntas que ahí se le solicitan. ¿Ven? Acá le piden el estimador, es decir, le están pidiendo a ustedes cuánto es el promedio que calcularon en la muestra. Entonces, 44.36. Recuerden que todos los datos ustedes los van a trabajar con dos decimales. Luego le piden la desviación. Acá mencionan desviación estándar poblacional, pero como son menos de 30 datos, usted en Excel va a sacar la desviación muestral. Luego le piden el error y el intervalo de confianza para el 95%. Aquí no aparece ese valor, pero se deduce acá de la pregunta que está en la letra E. Por lo tanto, en ese caso, usted va a ir al Excel, a GeoGebra. En GeoGebra, ¿qué datos les van a pedir? La media, la desviación y la cantidad de datos que está trabajando. Entonces, en ese caso, usted va a ir acá a GeoGebra, recuerde GeoGebra clásico, va a ir a probabilidad, va a ir a estadística, acá va a seleccionar el intervalo T de una media. ¿Por qué T? Porque son menos de 30 datos. Y ahí va a ingresar los valores que les mencioné. Entonces, tal como aparece ahí, vamos a seleccionar el nivel de confianza, que es 0.95, la media, que es 44.36, la desviación estándar, 3.83, y la cantidad de datos, que son 11 personas o datos que tengo. Y tal como aparece acá, me va a mostrar la media, me va a mostrar el n, le va a mostrar el límite inferior del intervalo, el límite superior del intervalo. Y este valor que está acá, el 2.57, ese es el error que está en este ejercicio. Entonces, con esos valores, usted puede responder estas preguntas. Fíjense que acá el error de estimación está colocado con dos decimales. El intervalo de confianza, lo mismo.
valor que es el estimador de la media, que es 44.36, usted le va a sumar el error y le va a restar el error. Y con eso encontrará los límites del intervalo de confianza. Ojo, acá se ven un poco mayores los valores, porque recuerde que está trabajando con la aproximación. Por ejemplo, si aquí esto lo aproxima con 2 decimales, aquí quería 79. Pero la idea es que lo coloque el valor de la media más el error, que en ese caso era 2.57, va a dar el extremo superior. La media menos el error va a dar el límite inferior. Acá lo tiene como referencia para que usted lo pueda encontrar. Fíjese que acá dice extremo inferior, extremo superior. Luego de eso, a ustedes se les solicita una interpretación de esa información. Entonces, ¿qué significa que tenga un 95% o la interpretación de este intervalo de confianza? Tal como menciona acá, que existe un 95% de probabilidad de encontrar la media poblacional del puntaje matemática del nivel socioeconómico AB en dicho intervalo. Eso lo está diciendo. Nosotros tenemos solamente una muestra y con esa muestra queremos encontrar o estimar entre qué rango de valores va a estar la media poblacional. Y nosotros aquí vamos a tener un 95% de probabilidad. En el PDF que les adjunté se muestra la tabla que se usa en GeoGebra y los datos que ingresé. Y abajo también se muestra todos los datos que calculé y los valores que le dieron. Que esos son los que van a reemplazar en el programa GeoGebra. En la pregunta 2 habla de comparar dos evaluaciones. Acá es importante que se den cuenta quién es la evaluación 1 y cuál es la evaluación 2, o la media de una y la media de otra, porque aquí es importante el orden. Lo mismo que en los casos anteriores, vamos a calcular la media, la desviación y el n. Acá como me hablan que son solamente de las actividades de, perdón, las pruebas de diagnóstico de lenguaje e inglés, voy al Excel nuevamente. En este Excel tengo todos los datos. Entonces, si se da cuenta, acá son 280 datos, por lo tanto, como el n es mayor que 30, vamos a calcular la diferencia de medias, pero con el estimador Z. Por eso acá ocupamos el intervalo Z. ¿Ya? Porque tengo más de 30 datos. Y nuevamente, ustedes en el Excel van a calcular en lenguaje matemática el promedio y la desviación. Y en este caso, como son más de 30 datos, usted va a calcular la desviación punto P. Y va a trabajar con 2 decimales. Una vez que tiene esos datos los va a ingresar a GeoGebra. Nuevamente, va a buscar acá, va a buscar diferencia de media ocupando el intervalo Z o ocupando la Z. Y ahí va a ingresar los valores que tiene acá. Preocuparse bien también acá cuánto es el nivel de confianza que le piden, que es del 90%. Acá se ingresa 0,90 o 0,9. Se ingresan los valores que calculamos acá en el Excel de la media y la desviación poblacional. Aquí sí se utiliza la función de bes.p. Y luego completo los datos, que en este caso son 280 muestras. Y con eso voy a responder las preguntas. Nuevamente acá, dicen, ¿cuál es el estimador puntual de la diferencia? Ese valor se los va a entregar inmediatamente el programa. En este caso es 3.55, que es la diferencia entre la media de la población 1 menos la media de la población 2, o de la muestra 2 en este caso. Eso lo va a dejar con 2 decimales. El error, tal como vimos anteriormente, el error lo voy a sacar de esta parte. Acá el error lo vamos a dejar aproximado como 1.32. Recuerde que vamos a trabajar todo con 2 decimales, salvo que diga lo contrario. Luego le piden construir intervalo de confianza con el 90%. Lo mismo. Al 3.55, que era la diferencia entre las medias, se le va a sumar y restar el error. Y también lo vamos a dejar aproximadamente con 2 decimales.
Y luego viene la interpretación nuevamente, que significa que estemos trabajando con un nivel del 90%. Y tal como menciona acá, existe un 90% de probabilidad de que encontrar que la diferencia entre los puntajes medios entre lenguaje e inglés estén dentro de dicho intervalo. ¿Ya? Para que tengan, o dentro de ese rango, para que tengan en consideración qué significa eso. Luego, otra pregunta que venía, ahí también en el PDF vienen los datos que utilicé y en el Excel que le adjunté viene cómo se calcularon. Luego, en la otra pregunta que venía que hiciera lo mismo, pero que analizara sobre la diferencia de las proporciones. Nuevamente, le dan dos categorías, masculino y femenino, y le piden a ustedes que encuentren esa proporción que hay. Recuerden que la proporción siempre se va a medir en los casos favorables partido en el total de casos, que ese va a ser nuestro P. Entonces, acá le hablan que la primera proporción es del sexo femenino y estamos tomando los que terminaron los cursos de preparación. Nuestra segunda muestra va a ser el género masculino y que terminaron los cursos de preparación. En este caso, conviene, como ustedes tienen todos los datos, hacer una tabla dinámica con estos valores. Por ejemplo, acá tengo todos los datos que estoy utilizando. Selecciono todos los datos, recuerden que usted selecciona todos los datos, desde el encabezado hasta el último dato. Aquí les voy a mostrar que son 280 datos, y ahí va a ir a insertar tabla dinámica. Como usted quiere trabajar con dos valores o dos categorías, quiero saber el valor específico, voy a trabajar en ella. Entonces, por un lado, le piden el género y por el otro, el curso de preparación. Entonces, de esa manera lo puedo tener ordenado. ¿Y qué le piden a ustedes? Que lo cuente. ¿Cuántos valores hay de cada uno? Entonces, de esa manera yo puedo saber. Entonces, acá le piden cuántos terminaron de los femeninos, cuántos terminaron de los masculinos. Y esos son los valores que ingresamos acá. Si se da cuenta, femenino terminaron 21 de 145. En el caso de los masculinos, fueron 26 de 135. Y esos son los datos que voy a ingresar. Además del nivel de confianza, que en este caso es del 99%, coloco 0,99. Y con esos datos comienzo a responder las preguntas que le piden a usted. Primero, le piden cuál es el estimador puntual de la diferencia de las proporciones poblacionales. Entonces, acá vamos a sacar esa diferencia, que se lo entrega acá en el intervalo, pero fíjense que acá se lo entrega como número en decimal. Recuerde que ese valor usted lo va a multiplicar por 100 y ese valor va a colocar acá con signo y todo. Entonces aquí sería 4,78% negativo. Esa es la diferencia que hay entre las proporciones. También usted lo podría sacar, si esto lo pasa a porcentaje, ese valor también lo pasa a porcentaje y lo resta entre ellos. Luego le piden el error. Recuerde que el error es este valor que está acá, que tal como lo vimos en la fórmula anterior, es lo que va a sumar o restar desde el estimador que tenemos anteriormente mencionado. También lo voy a expresar en porcentaje. En este caso va a ser un 11,54%. Luego le piden a ustedes construir el intervalo inferior y superior. Acá se los da directamente el programa, solamente usted tiene que multiplicarlo por 100. Porque recuerde que acá se lo está pidiendo en porcentaje y GeoGebra lo entrega en decimal. ¿Ya? Y lo mismo, viene la interpretación como en los casos anteriores. Luego, en la pregunta 2, ahí viene el Excel con la forma o una forma de ordenarlo. En el video se lo coloqué de otra manera. Luego viene cómo calcular el tamaño mínimo de una muestra. Vienen de dos tipos. Recuerden que podemos sacar para la proporción o para la media. En este caso, le están pidiendo para la proporción. ¿Cómo usted identifica que una proporción?
Una, porque habla en alguna parte de proporción, habla de porcentaje, de puntos porcentuales. Entonces, esa es la clave para encontrarlo usted. En este caso, fíjense que le dan que la diferencia o el error tiene que ser a lo más 2 puntos porcentuales. Ese va a ser nuestro error. Le mencionan también el nivel de confianza, que en este caso es de un 91%, y también le mencionan que no saben la proporción o el estimador de proporción. Recuerde que el estimador de proporción viene siendo el P, que tenemos acá. Ese se lo pueden dar en el Excel y usted lo podría calcular, o se lo pueden dar en el texto de información. Entonces, acá le van a pedir que primero identifique qué parámetro va a estimar usted, una proporción o una media. Luego le van a preguntar qué tipo de población es, si es infinita o finita. Finita es cuando usted conoce todos los datos y los tiene y sabe cuáles son, está totalmente identificado. Luego le van a pedir a ustedes que encuentren el valor de Z, que sería el Z que vamos a encontrar acá, el Z alfa medio, que ese está relacionado con el nivel de confianza. ¿Ya? Recuerden que ese 91% quiere decir que en el centro voy a tener 91%. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el límite inferior y el límite superior donde van a estar estos valores. Como es un 91%, queda un 9% en cada cola del gráfico. Por lo tanto, en cada cola va a quedar un 4,5%. Recuerde que hay un 9% que va a quedar en las colas, pero esto se divide en partes iguales, va a quedar un 4,5. Ese 4,5 va a estar acá, en la parte en blanco. Por lo tanto, yo tengo que ver dónde está mi Z acá, de manera que muestre el 100% menos este 4,5. En ese caso, nuestro porcentaje, o nuestro porcentaje justamente, lo vamos a pasar a decimal. Entonces, yo voy a buscar el Z que represente el 95,5%. Es decir, que aquí me marque ese valor. ¿Cómo lo va a hacer? En GeoGebra, cuando buscamos la distribución, va a colocar que la media es 0, la desviación estándar es 1, va a seleccionar la primera casilla y va a colocar la probabilidad en decimal. De esa manera, usted va a encontrar el Z alfa medio, que es el valor que se le solicita acá. Hicimos varios ejercicios, calculamos con el 95%, con el 99%, con el 90%. En la prueba le va a pedir cualquier valor, recuerde que siempre vamos a estar generalmente trabajando entre el 90 y el 99%. Teniendo el Z, usted va a reemplazar los valores en la fórmula para encontrar el N, que es el tamaño mínimo que se le solicita. Entonces, la fórmula nos dice que es Z alfa medio al cuadrado, el que encontró acá, por el P, por 1 menos P, dividido en el error al cuadrado. Recuerde que el error lo tiene que colocar en forma decimal. Se lo entregan en porcentaje, usted lo va a pasar a decimal. En este caso, como no tengo el estimador P, vamos a asumir siempre que no esté el estimador P, 0,5 para P, por lo tanto 1 menos P también va a ser 0,5. Se ingresa todo dentro de la calculadora o en GeoGebra y los va a entregar el valor. En este caso nos dio ese valor decimal. Recuerde que siempre se va a aproximar al entero superior. Por lo tanto, van a ser 1797 el tamaño de la muestra. De igual manera, viene otro ejercicio explicado, lo mismo, pero para las proporciones. Perdón, para la media. ¿Ya? En este caso, le dan la información, ocupamos esta fórmula que encontramos y desarrollamos en clase. Nuevamente le van a pedir el Z alfa medio, la desviación y el error. Reemplaza los valores en la fórmula. Todos estos valores vienen en el enunciado o usted los podría calcular. Con ese usted va a encontrar el N. Pero en este caso, como le mencionan que la población es finita, acá le dicen la cantidad de socios que tiene usted hasta la fecha, por lo tanto usted conoce ese valor, vamos a trabajar con ese número. Entonces, como es finita, usted tiene que hacer un nuevo ajuste. ¿Cómo va a calcular ese nuevo ajuste? Con el valor del N que encontró, en este caso 346, recuerde que siempre lo va a aproximar al entero superior,
por el tamaño de la muestra, que se lo dicen acá, perdón, por el tamaño de la población, dividido en el valor n que encontró, más n-1 datos de la población. Todo eso se ingresa en la calculadora y le va a dar un valor aproximado. Nuevamente, ese valor usted lo va a aproximar al número entero superior, tal como aparece acá. Entonces, de los mismos casos anteriores, usted calcula el Z, en este caso, para el 97%. Como es un 97%, van a quedar un 3% que tengo que dividir entre las colas, en la cola superior e inferior. Por lo tanto, en esta parte en blanco debería quedar un 1,5%. Por lo tanto, yo debería buscar que desde el principio hasta este Z debería estar en 98,5%. Y por eso lo calculo de esta manera y aquí encuentro nuestro Z. Recuerde que el Z lo tiene que ingresar con 4 decimales. ¿Ya? Espero que les sirva, chiquillos. Acá está la explicación, la fórmula. Cualquier consulta la envían al correo. Cuídense.